Aquí inicia la receta médica de la Z, emisión correspondiente al jueves 22 de junio, año 2023. Gracias una vez más por estar en la sintonía. Recuerden que es jueves de salud mental. Buenos días, doctor Vicente Vargas. Buenos días, Roberto Díaz. ¿Cómo estás tú, Roberto? Muy bien, gracias a Dios. Un poco de calor, pero todo bien. Qué bueno poder decir, como dices tú, muy bien a pesar del calor. Sí. Pero yo creo que con el hecho de estar vivos y tratar de ser útil, que siempre recuerdo la frase de Churchill, que el fracaso de los hombres consistía en que querían ser importantes, no útiles. Entonces, poder ser útil creo que es señal de bienestar, doctor. Qué bien. A propósito de la salud mental. Yo comparto esa frase de Churchill. El presidente Kennedy también decía algo parecido, pero con otras palabras le decía: no pregunte qué puede hacer Estados Unidos por ti, sino qué tú puedes hacer por Estados Unidos. Eso es para qué tú, cómo tú puedes ayudar. A mí me gusta mucho eso, esas personas que dicen, ¿para qué yo puedo serle útil a los demás? Hay un saludo de los mexicanos que en los 80 y 90 se hizo muy popular cuando se les saludaba. Ellos preguntaban, ¿para qué soy útil? Sí, pero eso está muy bien. Y yo le digo a las personas, cuando trabajamos con las personas, para qué tú sirves en la vida, cuál es tu propósito en la vida. Yo a las personas, pregúntale a los demás cómo tú los haces sentir. Sí. Porque nosotros siempre decimos, a mí me hace sentir mal. No, pregúntale a los demás cómo tú haces sentir al otro. Y eso es lo importante. Hay un escritor que usted admira muchísimo y sé que ha hablado muchos de él, que es Víctor Frank. En su libro, Víctor Frank. En su libro El hombre en busca de sentidos, él también escribe una frase muy popular de que no importa lo que la vida puede esperar de ti o qué puedas esperar de la vida, sino que la vida espera de ti. Excelente. Sí. Tú estás hablando de Víctor Frank. Es Víctor Frank. Y más ese libro, sí. Sí, yo sigo mucho. Tiene que ver con la terapia existencial, y él escribió mucho El sentido de la vida. Víctor Frank, para los que no conocen, Víctor Frank casi todo el mundo lo conoce, pero para los que no conocen, él es un psicólogo que él estuvo preso en las cárceles de Hitler. Sí. Y él dice que él vivió todos los días esa tortura y que a muchos de sus compañeros se los llevaban y los mataban, y que ellos estaban esperando, él estaba esperando el día que a él lo podían matar. Y lo que a él lo hizo poder pasar eso es cuando él comenzó a pensar en cuál es el sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de todo esto? Y cuando a ti te pasa algo negativo, malo, comienza a preguntarte, ¿para qué puede servir esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Y tu perspectiva y tu visión de lo negativo puede cambiar. Así Mira, él analizó al verdugo, al cautivo y al hombre libre. O sea, los tres puntos que él analiza son impresionantes en ese libro, El hombre en busca de sentido. Qué bien. Y a propósito de sentido, hoy tenemos un tema muy importante, Roberto. Tú has visto que en los últimos días ha habido noticia de una neuropsicóloga, neurocientífica que ha sido denunciada por una conocida periodista, y eso ha estado en las redes últimamente. Y ella tiene un centro que era un centro para el tratamiento del autismo. Sí. Entonces, precisamente como esa palabra está de moda, el autismo, que se puso de moda por esa situación, hoy tenemos un invitado que nos va a hablar del autismo, nos va a explicar qué es el autismo y nos va a orientar sobre eso, porque la ciudadanía necesita ser orientada acerca de esa enfermedad o esa condición. Perdón, yo dije enfermedad, pero esa condición. Pero quien nos va a hablar de eso y nos va a aclarar bien qué es el autismo hoy es nuestro invitado, que aquí lo tenemos ya, el doctor Diógenes Lizardo. Es un psicólogo clínico y escolar, y es un académico, es un docente y un investigador acerca de ese tema. De manera que, sin más preámbulos, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, doctor, a su programa de la Z. Bien, muchas gracias, doctor Vargas. Para mí es un placer estar en este espacio tan querido, ¿verdad?
por toda la sociedad dominicana. Gracias. Sí, cómo no. Aquí está con nosotros el licenciado Roberto Díaz. Roberto Díaz es colega suyo porque además de ser un extraordinario locutor, es un tremendo psicólogo. Y Roberto aquí me acompaña, de manera que yo soy un privilegiado de tener aquí. Hoy estoy entre dos psicólogos, Roberto y usted, doctor. Doctor. Claro. Y nosotros con un maestro como usted. Muchas gracias. Mire, doctor, ¿y qué es el autismo? Bien, el autismo, Vargas, pues es una condición del neurodesarrollo. Usted dijo una condición, yo ahorita dije una enfermedad y yo mismo me corregí. Y yo dije que usted no iba a explicar. ¿Y cuál era? ¿Por qué no es una enfermedad y por qué es una condición? A ver, es una condición, no una enfermedad, porque para llamarle enfermedad debe existir, ¿verdad? Ya identificado por la ciencia las bases etiopatiológicas de la enfermedad. Es decir, sabemos mucho de toda la sintomatología que presentan los niños con autismo, pero no sabemos la razón de ser, el por qué se da esta condición, y por eso le llamamos condición y no enfermedad. ¿Ok? Lo que en neurociencia sabemos es que el cerebro humano se desarrolla, ¿verdad? Anterior, posterior, es decir, desde atrás. Pero el doctor Diógenes trajo hasta su cerebro. Ponerlo aquí Póngalo ahí, doctor. Claro que sí. Para los que tienen cámara, que vean, el hombre vino armado con un cerebro y qué bueno. Adelante. Bien, entonces. Y además nos trajo un libro que se llama El individuo flotante. Muy bien. Oye, pero qué bien, doctor. Fíjate en el subtítulo del libro, es lo que engancha. El subtítulo dice La muchedumbre solitaria en los tiempos de las redes sociales. Pero, un ensayo sobre... oye, eso está interesante. Claro, permítame ver acá. Muchedumbre solitaria en tiempos de redes sociales. Doctor, pero usted vino hoy duro y curvero a este programa. Es un ensayo sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. Sí, cómo las redes sociales han reconfigurado, ¿verdad? Cómo el individuo entiende el mundo. Claro. Excelente. Pues, continuando con lo que es el concepto de autismo, el autismo hay que entenderlo como una condición del neurodesarrollo. Repito, doctor, dice, no es una enfermedad, es una condición, y él lo ha estado explicando. Claro. Entonces, digamos que ese majestuoso órgano llamado cerebro está compuesto, de lo micro a lo macro, está compuesto por unas unidades llamadas neuronas, ¿verdad? Y pues en el autismo, desde el proceso filogenético, se va produciendo, ¿verdad? Doctor, usted está tirando una palabrita, filogenético. Explíquenos eso de filogenético. A ver, porque aquí hay una audiencia que no es médico ni psicólogo. Usted es un médico muy preparado, pero nuestra audiencia tenemos que explicarle las cosas. La parte de haciendo, ¿verdad?, un esfuerzo de comprender la parte filo y la parte genético, como usted bien menciona. ¿Cómo se puede traducir eso, doctor? Sí, es viendo, por ejemplo, en la especie humana. En el planeta hay muchas especies, ¿verdad? Y cuando vemos el desarrollo del cerebro humano, se diferencia de las demás especies. Entonces, cuando hablamos de filogenética, estamos hablando que al pasar de generación en generaciones, la especie humana, ¿verdad?, ha mantenido las mismas estructuras. Okay. A eso se le llama filogenética, cómo se ha mantenido por miles de años, ¿verdad?, la misma configuración neuroanatómica y neurofuncional del cerebro. Entonces, el autismo se explica precisamente porque las neuronas tienen que hacer conexiones para que se puedan producir las funciones cognitivas. Es decir, la parte física que alberga, que aloja lo que la gente conoce como mente, el sustrato neuroanatómico, es el cerebro. Es decir, cuando el cerebro falla, cuando las neuronas no se conectan de manera correcta, pues entonces vamos a tener como consecuencia un trastorno o una condición del neurodesarrollo, como es el autismo. Entonces, el autismo tiene que ver con el neurodesarrollo. Claro. Y hay que verlo desde el neurodesarrollo, porque precisamente cuando intervenimos en consultorio a esta población de autismo, tenemos que comprender cuáles áreas del cerebro debemos estimular. Por decir algo,
Las áreas prefrontales sabemos que son las responsables de la empatía, esa capacidad que tenemos de mirar al otro, de conectar con el otro, de sentir por el otro. Es una función, ¿verdad? Es una capacidad que está mediada por esta parte del cerebro, la parte frontal de la cabeza. Entonces, si al momento de intervenir yo no tengo conocimiento de cómo funciona el cerebro humano, la intervención terapéutica que yo haga probablemente no sea la más adecuada ni le garantice la seguridad a los pacientes. No quería, ¿verdad? Iba a esperar para llegar a este punto, doctor Vicente, pero entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de un autismo mal diagnosticado y por ende mal tratado? Bien, en ciencia le llamamos iatrogenia. No basta con que tú tengas buenas intenciones para realizar un trabajo cuando tú no has sido formado para ese trabajo. Entonces, de hecho, esa pregunta que me hace, colega, es una problemática enorme en el país, enorme, porque un niño, a ver, el autismo es como, imaginemos que es un cóctel de muchas frutas, ¿verdad? El autismo viene siendo una discapacidad que afecta, ¿verdad?, diferentes esferas cognitivas. Entonces, si la persona que está realizando este trabajo no conoce, no tiene formación, digamos que un trastorno del lenguaje, del habla y del lenguaje, él lo diagnostique como un autismo. Se supone que el diagnóstico, más que una lápida, más que una etiqueta para el paciente, doctor Vargas, debe ser una oportunidad para ayudar a ese ser humano, a ese individuo a crecer, a insertarse en la sociedad, probablemente a realizar algún tipo de actividad productiva. Entonces, si el diagnóstico, y lo puntualizaba el otro día en otro espacio, si el diagnóstico está mal establecido, desde ahí empezamos mal. Es decir, desde ahí estamos haciendo daño. Porque le estamos quitando la oportunidad a ese niño de que reciba las terapias. Sobre todo en el autismo tenemos una carrera en contra del reloj, porque mientras más temprana es la intervención, más el efecto terapéutico es mucho mayor. Doctor, pero usted ha hablado de que mientras más temprano es el diagnóstico, el efecto terapéutico es mayor. Pero ¿y entonces cómo se diagnostica el autismo en una edad temprana? Bien. Sí. A ver, cuando hablamos de autismo, estamos definiendo un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, en el neurodesarrollo vamos a ver otros trastornos que no solo es autismo. Entonces, diagnosticar autismo tiene que ver mucho, doctor Vargas, con las etapas del desarrollo. Cómo el niño, desde que nace, va completando esos diferentes hitos del desarrollo. Entonces, cuando habla de etapa, estaría de las etapas según Piaget o hay otro modelo que de las etapas del desarrollo al que usted se refiere. Desde neurociencia nos estamos refiriendo a los hitos del desarrollo neurofuncionales. Digamos que en estadística los niños deben desarrollar la bipedestación, es decir, deben caminar, deben articular sus primeras palabras en estadística a los 12 meses. Okay. Cuando a los 12 meses el niño, imaginemos que tiene dificultad con el sostén cefálico, ahí hay un problema para que él complete ese hito de desarrollo. O sea, a los 12 meses el niño debe de caminar, sí, es lo que usted quiere decir. Sí, ya debe estar, incluso ya, si aún no camina, lo que sabemos los desarrollistas, los que trabajamos con desarrollo infantil, es que si no camina a los 12 meses, por lo menos ya es capaz de incorporarse y caminar, aunque sea agarrándose. Esa es la parte motriz. Sí, motriz, que tiene que ver con todo el desarrollo de esta estructura llamada cerebelo. Ok. Y entonces usted nos está diciendo el neurodesarrollo, tanto motor como psicológico, del niño en las diferentes edades. La pregunta que yo le hacía, doctor, voy a recordarles, ¿cómo diagnosticar, cómo un familiar se daría cuenta
de que su niño puede tener autismo y qué debería hacer en caso de que esa mamá o ese papá o alguien se dé cuenta de que, oye, este niño no está caminando a tal edad? ¿Qué otras cosas podrían observar los familiares que lo haga pensar, pero cuidado, vamos a llevárselo aquí, y a quién habría que llevárselo, y sobre esas cosas que el familiar observaría? Claro, y de hecho, Vargas, las familias, en especial las madres, son las primeras en dar la señal de alerta. Sí. ¿Por qué? Porque por lo regular las madres saben que los niños, cuando uno le hace gracia, el niño mira a uno, conecta a uno, se sonríe. A ver, la sonrisa es un elemento clave, porque yo me río con usted y como respuesta, lo que me dice a mí que usted está conectado conmigo es cuando usted me responde con la sonrisa. Entonces las madres por lo regular identifican que el niño tiene dificultad con el contacto visual. Es un niño que juega, por ejemplo, con sus juguetes, pero no conecta con las personas. Entonces, por lo regular, la madre le comenta al pediatra y el pediatra lo refiere a evaluación neuropsicológica. El pediatra o el neuropediatra. Sobre todo cuando el pediatra pasa todas unas evaluaciones y a pesar de que todo lo que tiene que ver con motricidad no presenta ninguna afectación, pero sí en términos quizás de lenguaje, de interacción social, de lenguaje pragmático, es decir, el uso social del lenguaje que el niño le da y todo eso. Pero por lo regular siempre son las madres que dicen, pero mira, el vecinito tiene 2 años y ya él hace tal cosa y tal cosa y la niña mía no lo está haciendo. Entonces siempre se hace esa comparación que en principio es muy positiva porque es lo que le dice a usted cómo va el desarrollo del niño. Muy bien. Se habla, adelante. Qué importante, yo hablo de la importancia de las madres y mientras lo voy oyendo usted, doctor, vuelvo a pensar qué importantes son las madres en la vida de un ser humano. Claro. No hay palabra para describirlo. El mismo Boris Cyrulnik enfatiza mucho cómo la madre, ¿verdad? Juegan un papel único en ese proceso de desarrollo. Muy bien. Entonces, el cerebro se puede afectar en diversas áreas conforme a lo que vamos nosotros escuchando y será por eso que se habla del trastorno del espectro autista. Ver, sí, se dice espectro. Imaginemos que es una sombrilla. Sí. Y que debajo de esa sombrilla hay muchos elementos. Entonces, antes se conocía como un trastorno generalizado del desarrollo y era un tanto ambiguo. Ahora, con la nueva clasificación diagnóstica desde el 2013, el DSM-5 y el CIE-11, pues lo que se ha determinado es que si presenta un número de síntomas, ahí entonces decimos que está dentro de ese espectro. Es como verlo, ¿verdad? Dentro de esa sombrilla. Por eso, colegas, resulta tan importante no solo identificar los síntomas propios del autismo, sino establecer un diagnóstico diferencial. Porque un niño puede tener, por ejemplo, una hipoacusia y si yo no lo mando... ¿Qué es hipoacusia, doctor? A ver, es una dificultad de audición. Ah, ok. Sí, sobre todo, uno de los criterios clave para identificar si el niño tiene un posible autismo es que al año y medio el niño debe responder a su nombre. Es decir, de las primeras palabras en que el ser humano automatiza, es decir, la respuesta es el nombre. Entonces, al año y medio es que el niño ya debe responder a su nombre. Sí, ya él empieza a diferenciar. Si usted le dice 10 nombres, ya él empieza a diferenciar cuál es el de él. Entonces, cuando él escucha, aunque él no diga, verbalmente no responda, él automatiza y hace así. Sí. Y todo eso está mediado por la zona prefrontal del cerebro. ¿Ok? Repito, el cerebro se va madurando y de acuerdo a cómo se maduran las áreas, así mismo se desarrollan las funciones cognitivas. Doctor, no sé si es mito o realidad de que hay personas que muestran una gran capacidad de
de aprender, de retener, o sea, de inteligencia a un alto nivel, fuera de su edad. Y a veces hay personas que dicen, fulano como que tiene un grado de autismo. ¿Eso está correlacionado? Sí, sí. A ver, en la clasificación anterior se decía síndrome de Asperger. Ajá. Y ya es un término que no se debe utilizar. Estamos refiriéndonos, por ejemplo, actualmente a un autismo de alto funcionamiento. Ok. ¿Y qué es eso? Estamos hablando de un niño que no tiene ninguna afectación en el lenguaje, ¿ok? Tiene un CI, un IQ, por lo menos 2 desviaciones por encima de la media. Estamos hablando de 120. Cuando yo le evalúo el IQ con una batería neuropsicológica. ¿Qué es el IQ, doctor? A ver, el IQ es el nivel de inteligencia que tiene un sujeto. Y esto se determina con una batería neuropsicológica. Por lo regular usamos un WISC si es para niños o un WISE si es para adultos. Entonces, la población promedio está en 100 puntos. Entonces, si está por debajo de 70, pensamos en una discapacidad intelectual, y si está por encima de 100, pensamos en una superdotación o en un autismo de alto funcionamiento. Y quiero ser muy preciso en eso. Autismo de alto funcionamiento va a implicar, a pesar de que el niño tiene un IQ elevado, muy inteligente, pero va a implicar que ese niño tiene muchas dificultades para relacionarse, para establecer relaciones interpersonales, ¿ok? Entonces a veces vamos a ver un chico en el barrio, o en la escuela, sí, que decimos, pero él es brillante, sin embargo no se casa, llega a los 30, a los 40, no se casa, comparte poco, se mantiene aislado. Entonces muchos de esos niños son autistas de alto funcionamiento, pero no han sido diagnosticados. No tienen muy buen desarrollo interpersonal, sería la parte que usted enfoca. Sí, o sea, a ver, la capacidad de comunicación y de empatizar con el otro tiene que ver con una función, ¿verdad? Las habilidades propias de la vida cotidiana. Sí. Entonces no basta con tener inteligencia cognitiva si tú no desarrollas las competencias emocionales, lo que muy bien Goleman ya ¿verdad?, ha descrito como inteligencia emocional. Y esto se podría relacionar también con, diríamos, con la depresión, ese retrotraimiento que a veces tienen esos individuos, o sea, el aislamiento de ellos. A ver, en la literatura científica, muchos estudios apuntan que los niños con autismo de alto funcionamiento tienen mayor tendencia a deprimirse que los que no presentan la condición. Okay. ¿Y por qué? Porque cuando yo me siento triste, yo llamo, por ejemplo, al amigo, el doctor Vargas, necesito conversar contigo, hablo con él, me desahogo. Eso habla de mis habilidades sociales. Sí. En el caso de los autistas de alto funcionamiento, no existe esa habilidad. No se ha desarrollado esa habilidad. Que se estaba hablando bastante en este tiempo a propósito de este ejemplar que nos presentaste, lo importante de las habilidades sociales, doctor Vicente, porque la gente hoy en día más que nunca está muy aislado. Nos vamos a socializar un momento con Cundo, con los comerciales. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z.